Bien, la fe en clave de nueva evangelización. Nosotros tenemos máster, doctorado y postdoctorado en nueva evangelización, porque empezamos hace mucho tiempo en América Latina con el tema. Si ustedes se recuerdan, el Papa Juan Pablo II habló del tema en 1983 en una reunión de los obispos del CELA en Haití, y acuñó la famosa frase: una nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva en su expresión, nueva en su amor. ¿Ya? Y a partir de allí se empezó a trabajar mucho desde el CELA para profundizar sobre lo que significaba una nueva evangelización. Y en el año 1992 se realizó la conferencia de Santo Domingo, que fue la que recogió un poco todo el tema de nueva evangelización. Lamentablemente, como hubo mucha controversia con el tema de los 500 años, en muchos lados el tema de nueva evangelización como que se enredó con otras cosas, pero hubo muchos signos visibles. Ustedes se acuerdan, había las famosas cruces de la nueva evangelización y hubo muchos elementos de reflexión. Es interesante que ahora estemos hablando de nueva evangelización para toda la iglesia. O sea, este es un aporte más de América Latina a la Iglesia Universal. Ya tenemos Papa, también ahora tenemos nueva evangelización. ¿Eso qué quiere decir? Nada extraño. Miren, el Papa Francisco, bromean algunos porque lo primero que entrega es el documento de Aparecida. Se le entrega a todo el mundo, sobre todo a los presidentes latinoamericanos que van, les dice: vea, este es el documento de Aparecida. Y le empieza a ojear y le muestra el índice. Vea, aquí está todo lo que uno puede trabajar para dignificar la vida humana, ¿no? Y le va mostrando: aquí en este documento trabajé yo. Entonces, Cristina Kirchner ya lo recibió, Evo Morales ya lo recibió, Maduro ya lo recibió. Entonces, algo va quedando, digo yo, ¿no? Él es un pregonero apasionado de Aparecida. Entonces, yo creo que el tema de nueva evangelización para nosotros nos llega siempre oportuno, siempre, pero nos llega también con otros elementos nuevos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el tema discípulos misioneros es un tema esencial para definir la identidad del cristiano. La misión continental, nos hablaba el Papa ahora en Río de Janeiro, misión programática o misión paradigmática, ¿ya? Es decir, un programa de misión para activar constantemente las fuerzas vivas de la iglesia, o una misión paradigmática que mantenga una misión permanente. Es decir, la iglesia se entienda desde la misión, que el modelo de toda iglesia y de todo cristiano sea la misión. Entonces, eso es parte de lo que él está trabajando, pero no me adelanto porque si no, entonces ya terminamos la charla acá. Vamos a hacerlo del Evangelio de Marcos, ¿sí? Aquí tiene nuevamente a nuestro Papa Francisco. Si no lo ven desde allá atrás, ahí es donde está en el lavatorio de los pies, ¿se acuerdan? Bueno, y esa fue la primera homilía dirigida a los cardenales, ¿ya? Que hablaba justamente de caminar, edificar y confesar, ¿ya? Tomando las lecturas. Y todas hablaban de una dinámica, ¿sí? Y diciendo: si no se camina, algo no va. Si no se edifica, algo no va. Si no se confiesa, algo no va. ¿Ya? Entonces decía: si no se camina, se estanca. Si no se edifica, se destruye. Y si no se confiesa a Jesucristo, terminamos volviéndonos una ONG. Que yo creo que el pobre está criticando mucho las ONG porque hacen mucho bien, pero la verdad es que a veces nos volvemos ONG porque no anunciamos el Evangelio. O sea, se vuelve una organización de ayuda, pero no necesariamente evangelizadora. Y al final justamente decía que las tres se hacen desde la cruz, desde el proyecto de la cruz. Y creo que esa es la puerta de entrada hoy para entender el Evangelio de Marcos, para actualizar el valor del Evangelio de Marcos, ¿ya? Es decir, caminar, edificar, confesar desde la cruz, desde la cruz.
El Evangelio de Marcos fue escrito 40 años o quizás un poquito más después de que fue fundada la comunidad. A ver, vamos a preguntar aquí. ¿Cuántos llevan 40 años en el movimiento? 60 no creo. No creo que lleven 60 años, ¿o sí? ¿Hay alguno aquí de 60 años en el movimiento? No, ¿verdad? Pues pongámosla más fácil, 50. Ah, sí. A ver, bueno, estamos de fiesta, entonces es importante que sean visibles. Entonces, por favor, si tienen la bondad de ponerse de pie. Los que llevan 50, ya hay otra que lleva 50 años, les damos un fuerte aplauso. ¿40 años? 40, muy bien. Muy bien. ¿Cuántos? 40 años. 41, muy bien. 52, vea, ya es un milagro que esté aquí. 50 años también, muy bien. Bueno, no sigamos porque yo sé que aquí vamos a recorrer todos los números del 1 al 60. A ver, ¿en 40 años las cosas cambian o no cambian? Cambian a veces en 5, en 10, en 20. En 40 la Biblia dice que es una generación. Hoy las generaciones son más breves. Pero podemos imaginarnos que esa comunidad de mártires, porque la comunidad de Roma, hoy casi la gran mayoría coincide en decir que la comunidad de Marcos es la comunidad de Roma, ¿verdad? Una comunidad que les tocó muy fuerte, muy difícil. Nació de la comunidad judía que era grande en Roma y que además de numerosa, pues se había expandido en diferentes partes de Italia y además sufrió persecuciones. Claudio los expulsó. ¿Se acuerdan una parejita que les tocó salirse fugada de Roma porque el emperador Claudio los sacó? ¿No? Poca Biblia, a ver. Hechos de los Apóstoles, Corinto, Pablo, Aquila y Priscila, una pareja, ya expulsados por el emperador Claudio. A veces no se sabía si eran judíos o cristianos, pero los expulsaban. Y también otro que ese sí fue en manos de que cayó también Pablo y cayó Pedro, ¿verdad? Que es Nerón, año más o menos 64, ¿sí? Es una comunidad que le ha tocado sufrir mucho, que tuvo muy grandes pastores, pero que también vive fatiga, cansancio. ¿Ya? La comunidad de Marcos es una comunidad que además de haber sufrido mucho, está cansada. ¿Ya? Y nada extraño de pronto que también hubiera falta de jóvenes. Y ya les voy a decir por qué. ¿Sí? Entonces, el Evangelio fue como una respuesta. Recoger lo que había sobre Jesús, porque fue el primer evangelio que se escribió, ¿ya? Entonces recoger lo que había sobre Jesús y ponerlo en forma de evangelio, es decir, de buena noticia, fue una idea maravillosa de lo que hoy podríamos llamar nueva evangelización. Esta comunidad ya había escuchado mucho sobre Jesús, había escuchado de viva voz de los apóstoles quién era Jesús, había tenido muy buena formación, pero no está exenta de fatigarse y de sentir como que las cosas no marchan. Y la respuesta es un evangelio, un anuncio de la buena nueva de Jesús. Ahora, no es un anuncio aséptico. ¿Qué quiere decir aséptico? Que vale como si fuera lo mismo para cualquier época y cualquier lugar. No, está también contextualizado. Entonces uno puede percibir cómo el evangelista no solo estaba pensando en Jesús, sino también en el Jesús que su comunidad necesitaba reconocer. O sea, volver a vivir, volver a vibrar con Él. ¿Ya? Y por eso este es un evangelio, otra vez, ¿sí? Es un evangelio, como dice aquí, innovador, porque era el primer evangelio que se escribió, fue este,
Lo que había antes de esto eran las cartas de Pablo, algunas, y era provocador. Ya vamos a ver por qué provocador. Y además incomprendido. Es un evangelio rudimentario. Si nosotros habláramos y escribiéramos griego, es como si ustedes dijeran, ¿y este qué niño escribió este evangelio? Porque parece como muy repetitivo, las palabras, las frases. A los que estudiamos Biblia nos lo ponen en el primer año para aprender griego, porque se repite mucho. Las frases, las palabras, los verbos, ya es muy rutinario. Y usa mucho, por ejemplo, que en griego sería kai, todo el tiempo. Entonces, a muchos les sonaba muy primitivo, muy rudimentario, ¿ya? Entonces, por eso a algunos no les gustaba. Además de eso, tiene un final desastroso. ¿Ustedes han leído el final de Marcos? Bueno, alguno dirá, sí, claro que lo he leído, termina con el envío de los apóstoles, ¿verdad? Sí. Bueno, si usted ve su Biblia, en la parte de abajito a veces en los comentarios le va a decir, mire, en el versículo 8 termina el evangelio, el original. Y después se le añadió esta parte canónica para tratar de asimilarlo a los otros evangelios que ya existían para cuando se hizo este segundo final, que era el evangelio de Mateo y el evangelio de Juan, de Lucas. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el evangelio termina en el versículo 8 del capítulo 16. ¿Y qué dice? ¿Alguien tiene su Biblia por ahí? Fuerte, el voz es fuerte, a ver. Imagínense, el primer evangelio y termina diciendo, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Así terminó. ¿Les hubiera gustado la película? Medio aburridora, ¿verdad? Uno espera, comieron perdices, ¿verdad? Todo fue muy final feliz, se casaron. Aquí no termina como nosotros estamos acostumbrados a escuchar, y fue el primer evangelio que se escribió. Entonces no hay duda que era provocador. Además nos mostraba una figura de un Jesús un poco medio débil, ¿ya? Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, y no, mejor dicho, todos los discípulos peleando con él, regañándolo, no lo entendían, ¿verdad? La gente no sabía quién era. Los familiares, es el único evangelio que dice que los familiares fueron a buscarlo porque consideraban que estaba fuera de sí. O sea, terrible. Y si a eso le van sumando más detallitos, por ejemplo, el que Jesús dijera todo el tiempo, no se lo diga a nadie, ¿ya? Entonces, todo sumado hacía una figura de un Jesús más bien pobre, débil, ¿ya? Para remate, cuando empezó a salir Mateo y Lucas, se convirtieron en bestseller, ¿ya? Mateo es una joya, pues está estructurado en 5 grandes discursos, tiene las bienaventuranzas, tiene ¿cómo se llama? Relatos de infancia, tiene unas cosas excepcionales. Además es un Jesús con poder, con fuerza, ¿ya? Vigoroso. Y Lucas ni se diga, por favor, está el buen samaritano, el hijo pródigo, las mujeres dirán, las discípulas están allí. Entonces, no hay duda que Marcos fue quedando un poco rezagado. Y para rematar, San Agustín, imagínense, lo que decía San Agustín era palabra de Dios. Y San Agustín dijo, este evangelio es una síntesis, un resumen de Mateo y de Lucas. No lo dijo, pero podemos entender entre líneas, mala. Entonces el evangelio de Marcos prácticamente fue olvidado. Casi no hay comentarios de los padres de la iglesia, no hay comentarios medievales, no se volvió a escuchar, sino hasta el siglo XIX, cuando empezaron a buscar al Jesús histórico,
fue la gran preocupación en Jesús histórico. Y fueron los hermanos protestantes los que preguntando, se encontraron con que Marcos, expresaba lo más primitivo. Y entonces empezó a preocuparse todo el mundo del Evangelio de Marcos, siglo XIX. En la Iglesia Católica nos llegó un poquito más tarde, ¿no? Cuando pues los estudios bíblicos se progresaron, empezaron a trabajar más científicamente, entonces empezó a trabajarse también mucho de Marcos. Entonces ustedes ven que a partir del siglo XIX se disparan los comentarios del Evangelio de Marcos. Y cada vez descubrimos cosas más bellas en el Evangelio de Marcos. Otra vez. Aquí también dice que el discípulo paradigmático, es decir, modelo, es Pedro. ¿Ya? Ustedes ven a Pedro sistemáticamente de principio a fin. Pedro es el primer discípulo que está a la orilla del lago, y Pedro es al que le dice, el muchacho dice, y dígale a Pedro que vaya, ¿no? Entonces Pedro recorre todo el Evangelio. Además hay un testimonio muy famoso que dice que Juan Marcos escribió el Evangelio a partir del testimonio o de lo que Pedro le contó. Entonces evidentemente también allí había un elemento importante de Pedro. Y sin embargo la figura de Pedro también sale muy mal librada en Marcos, ¿no? Porque pues le dice Satanás, Jesús le dice Satanás, y después no le dice, ¿se acuerdan de Mateo, no? Bienaventurado tú, hijo de Juan, porque esto que has dicho no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre Celestial. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso es Mateo. ¿Ya? ¿Y qué dice Marcos? Detrás de mí, Satanás, tú no piensas como Dios, sino como los hombres. ¡Brum! Y cada vez que como que Pedro toma una iniciativa, como que la cosa no funciona, ¿no? Entonces es paradigmático porque es también el modelo del discípulo que somos nosotros. Es decir, es un modelo que intenta identificarse con un discípulo misionero de carne y hueso, ¿ya? De a pie, ¿sí? Que el día de hoy de pronto no me levanto a la misa. Ese discípulo, ¿sí? Del discípulo que tiene dudas, del discípulo que a veces se entusiasma mucho, pero a veces se desanima, ¿sí? Ese discípulo que somos todos, ese discípulo que es la comunidad de Mateo. El final de Marcos, voy a ir un poquito más rápido, versículos 1 al 8 del capítulo 16, nos muestra 3 discípulas muy preocupadas por el cadáver de Jesús. ¿Ya? Como no tuvieron tiempo de hacer lo que los rituales judíos pedían, de preparar el cadáver, entonces estaban angustiadas de hacerlo apenas pasaba el descanso del sábado. Entonces muy de madrugada van y tienen la angustia de ¿quién nos correrá la piedra del sepulcro? Y cuando llegan, oh sorpresa, la piedra estaba abierta, y eso que era muy pesada. Hasta ahí. Vamos otra vez al versículo 8, y ¿qué nos encontramos? Que la situación no cambió. Siguen preocupadas, siguen angustiadas, temblando, ¿verdad? Y no dicen nada a nadie porque tenían miedo. O sea, la obsesión de ellas fue el tema de la muerte. La situación no cambió. No cambió. Y para rematar dice, huyeron. Huyeron. Esa frase la escuché antes. Capítulo 14, versículo 50. Entonces todos, discípulos varones, todos lo abandonaron y huyeron. 14:50. Inmediatamente el 15 aparecen las mujeres. Aparecen siguiendo a Jesús, están al pie de la cruz, fieles a pie del sepulcro, ¿verdad? Visitando el sepulcro al día siguiente. Pero también terminan diciendo, ellas salieron huyendo del sepulcro. Discípulos y discípulas terminan en la misma situación en el Evangelio de Marcos. ¿Dónde está la perla preciosa del Evangelio de Marcos al final? Aquí, justamente
en lo que está en blanco. ¿Qué es lo que está en blanco? Un joven. Nos esforzamos por quitarle la cara de joven. No nos aguantamos las ganas de ponerle alas, de ponerle aureola, ¿verdad? De convertirlo en un ser celestial. Pero el texto no dice que sea un ángel, dice neaniscos. Y neaniscos significa joven. ¿Qué tipo de joven? Un joven, no sé cómo es que catalogan hoy, después de la adolescencia, ¿no? Entonces, es un joven que está ya apto para el matrimonio, apto para el ejército, apto, en el caso nuestro, para el sacerdocio, es decir, 24 años, 23, 24, 25 años, ¿ya? Más o menos esa edad. Tal vez un poco más temprano, porque en esa época se decían las cosas más rápido. Pero es un joven, es un joven. Y el joven se encuentra también en el capítulo 14 y en el capítulo 16. Es el famoso y misterioso joven que cuando todos dejan a Jesús solo, dice, y lo seguía un joven. Algunos decíamos, yo ya no lo digo más, ¿verdad? Pero decíamos, ese debe ser Juan Marcos, la figura del autor que se metió dentro de la escena. ¿Y qué nos interesaría saber que era Juan Marcos? Gastar tinta tan cara que era y papiro que era carísimo también para meter un personaje que no tenía ninguna función. Bueno, mi perspectiva cambió cuando leí un libro precisamente que relacionaba a los dos jóvenes. Y si ustedes se dan cuenta, el joven que está aquí describe cómo está vestido. Aquí también, ¿ya? Y ustedes van viendo los colores, van viendo que aquí está vestido, aquí está desnudo, ¿sí? Aquí dice envuelto solamente con una sábana, aquí dice con una túnica blanca, ¿ya? Y aquí dice que dejando la sábana huyó. Aquí en cambio dice que estaba sentado a la derecha. O sea, describe lo mismo. Cómo está sentado, cómo está físicamente, en qué actitud, cómo está vestido. Y además es la única vez en el Evangelio que menciona dos veces la palabra joven, 14 y 16. Nunca más se vuelve a mencionar joven. Lo interesante sí es que este joven dice que está siguiendo al Señor. Está vestido con una sábana. Sábana, síndone, en griego solo aparece dos veces en el Evangelio. Allí y en el sepulcro de Jesús, cuyo cadáver fue envuelto en una sábana. Él está desnudo como el cadáver de Jesús. Algunos dicen que puede ser la figura de Jesús. Sí, porque de hecho Jesús no se aparece a nadie en el Evangelio de Marcos y termina en el versículo 8. Pero qué interesante sería pensar que es un joven. ¿Por qué tiene que ser un ángel o por qué tiene que ser Jesús? ¿Por qué no puede ser un joven? ¿Es que los jóvenes no sirven para eso? ¿Es que los jóvenes no nos pueden anunciar la resurrección? Es interesante, porque ustedes van a ver los comentarios y los comentarios hablan de un ángel y son gente experta, ¿ya? Entonces la pregunta sería, ¿por qué angelizamos a este joven si el nombre sigue siendo joven? Si esta es la intención de Marcos, agárrense, porque significa que hay un discípulo de la última hora, un joven, que es capaz de vivir la muerte de Jesús y resucitar, ¿ya? Y los vestidos se parecen mucho a los vestidos del bautismo. Algunos dicen que detrás aquí hay un poco una catequesis bautismal, porque la vestidura blanca que dice acá aparece también por allá en Apocalipsis cuando dice que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, stolén, ¿ya? Qué interesante. Si esto es así, el que anuncia la resurrección es un discípulo misionero joven que es capaz de morir y resucitar. Cuando a él lo agarran, que es el mismo verbo, si lo sujetaron, que es el mismo verbo que hacen sobre Jesús, él evidentemente empieza a sentir lo mismo que Jesús, la pasión, y sale huyendo, pero después vemos cómo es transformado, cambiado.
Y lo interesante es que es un joven. Imagínense, un joven les está dando el cursillo a ustedes. No soy yo. Pero imagínense que ustedes volvieran al cursillo el fin de semana y hubiera un muchacho de 25 años que le estuviera dirigiendo el cursillo a ustedes. Así de desafío es para la comunidad de Marcos. Y no hay duda que para una comunidad cansada de mártires, de personas muy importantes, imagínense, tuvieron a Pedro, a Pablo, tuvieron una carta dedicada a ellos que fue la mejor carta de Pablo, la más elaborada. Entonces era gente importante. Y ellos recibiendo el anuncio de la buena nueva, otra vez, de un joven. Es un gran desafío. Es una invitación también a revigorizarse. ¿Ya? ¿Cuál es el mensaje del joven? ¿Qué es lo que dice el joven? Dice dos cosas. Primero, el querigma. ¿Sí? No tengan miedo, como decía Jesús. No tengan miedo. Buscan al crucificado, no está aquí. Véanlo, está vacío. Él resucitó. Eso se llama querigma. Una nueva evangelización vuelve a anunciar el querigma. Y si se dan cuenta, es el mismo querigma de hace 2000 años, es el mismo, ¿verdad? Pero resuena de una forma tremenda, nuevamente, 40 años después, para la comunidad de Marcos. Y además, da órdenes, misión. ¿Y cuál es la misión? Vuelvan a Galilea, allá lo verán. Y eso se lo dice para que se lo digan las mujeres, los discípulas, o sea, las cursillistas a los cursillistas, ¿verdad? Entonces vayan las mujeres y digan a los apóstoles que vuelvan a Galilea, que allí lo verán como Él les dijo. Interesante, el Evangelio termina invitándonos a volver a empezar. Es lo que llaman algunos un evangelio cíclico. Termina invitándonos a volver a Galilea, que es donde empezó todo. Que es la escena del lago, que es la escena del discipulado, ¿se acuerdan? ¿Saben quién asumió esa perspectiva? Juan. ¿Se acuerdan de Juan? El Evangelio de Juan, capítulo 20 y 21. Lo mismo, ¿a dónde vuelven? A Galilea, al lago, a las mismas escenas de donde nació la comunión de los discípulos. Y volver ahora con el resucitado, es decir, un discipulado pascual. Hay que renovar la vocación de discípulos misioneros, volviendo a Galilea de la mano del resucitado e invitados por un joven, desafiados, diría yo, por un joven. ¿Saben quién hace eso también? Hechos capítulo 1. Y Jesús resucitado pasó con ellos 40 días dándoles pruebas y explicándole todo lo que había pasado con él. Y a los 40 días subió al cielo. Quedaron 10 días solitos y después vino el Espíritu Santo. Eso se llama un discipulado pascual. Necesitamos un discipulado pascual. Todos vivimos un discipulado pascual cuando hicimos, por ejemplo, ustedes cursillos de cristiandad, otros hemos participado de la renovación carismática con seminario de vida en el Espíritu, o hemos hecho jornada de vida cristiana, o hemos participado de alguna catequesis neocatecumenal, o hemos hecho alguna experiencia de esas carismáticas que nos mueve el piso y nos obliga a encontrarnos con un Jesucristo vivo. A pesar de que ya veníamos de un colegio, por favor, el colegio de las hermanitas del Sagrado Corazón, de las de Eucarístico, de la presentación, del colegio del seminario menor, otros venían del colegio de los jesuitas, otros del colegio de no sé quién, mejor archicatólicos, ¿ya? Catequesis, todo, y sin embargo, Cursillos tuvo algo que decirnos y hasta nos movió el piso. ¿Qué quiere decir? Lo que estamos diciendo, un discipulado pascual. Un encuentro con Jesucristo vivo, ¿ya? Y entonces nos obliga el Evangelio a volver a Galilea. La fe del Evangelio de Marcos
es una fe que renace en Galilea. Renace en Galilea. Voy a pasar ya un poquito más rápido. El Evangelio de Marcos nos va a dar 5 acentos. Yo pongo 5 porque es lo que cabe en una mano, ¿verdad? Así pensaban los judíos también, por eso fueron 5 libros. Nada más la Torá, 5 libros. 5. Primero, es una fe procesual. ¿Sí? El comienzo dice comienzo. El Evangelio inicia así: comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Comienzo. Vamos a volver a empezar. ¿Qué fue lo que aprendimos? ¿Qué es lo que creemos realmente? ¿Quién es Jesús? Y empieza la preguntadera. ¿Y quién es este? ¿Y quién es este? ¿Y dónde le viene esta autoridad? ¿Y cómo tiene poder para perdonar los pecados? Es el Evangelio de la preguntadera. El Evangelio de Marcos está lleno de preguntas sobre Jesús, por lo menos los primeros 8 capítulos. ¿Ya? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Incluso termina con la pregunta que Jesús dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y la respuesta es: tú eres el Mesías, el Cristo, el ungido. Capítulo 8, mitad de 16, 8. ¿Ya? O sea que estamos en la mitad del Evangelio. A la mitad del Evangelio está la primera respuesta. ¿Cuándo viene la segunda respuesta? ¿Se acuerdan del título, no? Comienzo de la buena noticia de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cuándo volvemos a escuchar la expresión Hijo de Dios? Capítulo 15. El centurión dice: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. No lo dice un discípulo, lo dice el asesino de Jesús, lo dice el que representa el imperio romano, el imperio que los persiguió, el imperio que los asesinó, el imperio que los exilió. O sea, la meta es que Roma llegue a decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Sí ven cómo se replantea también los desafíos? Y la meta es muy grande. La meta es muy grande, pero no es nueva. San Pablo también tenía esa meta. San Pablo soñaba con que Roma se convirtiera a Cristo. Y eso es lo que le está proponiendo Marcos a la comunidad. ¿Sí? Que el centurión, es decir, Roma, está profesando a Jesucristo, como lo hace el Padre Dios, que es el único que dice: este es mi Hijo, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a meter la cuña del Papa Francisco, ¿verdad? El Papa Francisco nos está diciendo aquí algo muy importante. Y es, bueno, se lo dijo a los obispos. Yo estaba de colado ahí porque como trabajo para ellos en el CELAM, entonces ahí me colé para escuchar el mensaje. Dice: en Aparecida se dan de manera relevante 2 categorías pastorales que surgen de la misma originalidad del Evangelio y también pueden servirnos de pauta para evaluar el modo como vivimos eclesialmente el discipulado misionero: la cercanía y el encuentro. La cercanía y el encuentro. Y adelante dice una frase maravillosa: la revolución de la ternura. La revolución de la ternura. Eso es lo que tiene matado a todo el mundo. Había un chico en la Jornada Mundial de la Juventud que decía: Papa Francisco, yo soy evangélico, pero te amo. Y ustedes entran a Facebook y van a encontrar: yo soy ateo, pero me fascina el Papa Francisco. Él está apostándole a algo que nos une, que nos acerca. Y eso es lo que nos recomienda a partir de Aparecida: una pastoral de acercamiento, de cercanía de la gente. Nos lo está mostrando de una forma sencilla. Nos estaban persiguiendo por ser pederastas a todos los curas. Y eso es lo que está haciendo justamente él ahora, besando niños. Para que a uno el Papa le sonría, se acerque, lo bese, lo toque, tiene uno que ser o niño, o enfermo, o con síndrome de Down. ¿Se han dado cuenta? Cambiaron.
Nos cambió los paradigmas. Eso lo estamos reflexionando con los de la feria vocacional. Dicen, no, para que el Papa nos salude a nosotros tenemos que ser o niños, o enfermos, o con síndrome de Down, porque a nosotros no nos va a saludar. Qué interesante, qué interesante. Hay que ser pobre, hay que ser enfermo, hay que ser débil para que esta persona se fije en mí. Eso significa un cambio, es un cambio de paradigma ya. Y lo que él está también aquí señalando, y dio muy duro porque es una expresión fuerte, es que hay pastorales que no acercan a nadie. Hay iglesias que desarrollan pastorales que alejan o que mantienen la distancia, ¿ya? Entonces, miren que uno de los primeros criterios que estamos viendo del Papa, entonces, frente a esta nueva evangelización que nos propone Marcos, es la pastoral de la cercanía, de la ternura, ¿ya? Bien. Segundo elemento, en la senda de la Sagrada Escritura. Y volvemos con el tema. Pues, ¿qué vamos a hacer si el que les está hablando es un biblista? Si quieren hablar de moral, traigan un moralista, ¿verdad? Un canonista, un liturgo. Pero si invitan a un biblista a hablar de Biblia. La verdad es que el Evangelio empieza así. Dice, como dice, ni siquiera habla de Juan Bautista, nada. Dice, como dice el profeta Isaías. Así comienza. ¿Ya? Y toma una cita bíblica. Esa es la puerta de entrada. Preparad el camino del Señor. Y después aparece Juan Bautista. Y Juan Bautista es descrito con las características propias del éxodo, de los profetas. O sea, nos conecta con los padres. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso en Lucas, no? La fe viene de los padres. Entonces nos conecta con Israel. Nos conecta con las promesas. Nos conecta con el último profeta que se llama Malaquías, que al final dice, vendrá Elías, ¿ya? A preparar el día del Señor y convertir el corazón de los padres a los hijos. Y Mateo conecta allí, enchufa ahí y dice, este es justamente del que estaba hablando Malaquías, Jesús. Y Jesús, ¿qué hace? Que este camino de preparación llegue a su culmen, ¿dónde? En el bautismo. Promete Juan Bautista, va a venir uno que los bautizará en Espíritu Santo. Y llega el que es bautizado en Espíritu Santo. Entonces allí termina el camino de Juan Bautista y comienza el de Jesús. Por lo tanto es un camino que recorre la Escritura, que nos conecta con los profetas, con el éxodo, con la alianza. El Papa, dirigiéndose a la Comisión Bíblica, Pontificia Comisión Bíblica, recordaba esto. Decía, nosotros no somos la religión de la Biblia. La palabra de Dios es más amplia que la Biblia. Para nosotros la palabra de Dios es una persona, es Jesucristo. Y es el encuentro con alguien. Eso no quiere decir que se demerite la Escritura, al contrario, si ustedes ven, él cita la Escritura constantemente y está partiendo sus reflexiones de la Escritura. Pero lo importante es que tampoco caigamos en el biblicismo. El biblicismo nos puede apartar del encuentro personal con Cristo, ¿no? Entonces tiene que haber ese balance. Usted piensa que conoce a Jesús, pero desconoce las Escrituras. Entonces sale por allá de la tumba Jerónimo y le dice, el que no conoce las Escrituras no conoce a Jesucristo, ¿verdad? Pero también usted es muy biblicista, y si no está en la Escritura no cree nada. Entonces será el Papa Francisco el que le diga, no, ¿ya? Porque la palabra de Dios es Jesús, y Jesús es alguien, no es un libro, ¿ya? Entonces ahí es donde aparece el tema palabra de Dios y el tema Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces esta es una recomendación de él. Tercero, el reino de Dios y el discipulado. Dos temas que nosotros separamos siempre, o casi siempre. El reino de Dios es para todo el mundo, incluso diríamos para los laicos, ¿ya? En cambio el discipulado es para nosotros. O sea, los discípulos del Señor somos los religiosos, los sacerdotes, ¿verdad? Los consagrados, ¿verdad? Esos somos los discípulos. Y el resto se les anuncia el reino de Dios. Yo sé, estoy caricaturizando, ¿verdad? No, así no pensamos hoy. Pero realmente el tema es que el reino de Dios, ¿saben dónde se verifica?
¿Dónde usted lo puede ver? Porque Marcos en eso también es medio exagerado, ¿no? Si va a curar un ciego o un sordomudo, ¿qué hace Jesús? Coge la saliva y le mete los dedos en los oídos y en la lengua. Eso que después lo corta Mateo. Pero Marcos no, Marcos le encanta este acercamiento, porque ese acercamiento tan íntimo con la persona de Jesús es la que muestra el reino. Es decir, nos muestra que el asunto funciona aquí, que es con Él. Entonces el discipulado es la respuesta al reino. Cuando Jesús propone y dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, conviértanse y crean en la buena nueva, ¿qué dice después? Vengan y sean pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron? Dejaron, que es interesante porque quiere decir dejar algo, quiere decir renuncia a algo, y se adhirieron a Él y lo siguieron inmediatamente. O sea, los discípulos empezaron a vivir el reino de Dios con la persona de Jesús. Y ellos eran los que podían entender las parábolas, porque como el reino era algo para la relación personal, no para las masas, sino para la relación personal, el discípulo podía conocer los secretos del reino. O sea, discipulado y reino de Dios están conectados intrínsecamente. Nueva evangelización no puede distinguir las dos cosas. Hacer, vivir y reinar a Jesucristo en este mundo significa hacer discípulos, ¿ya? Vivir la fe discipular. El Papa le decía a los obispos justamente también eso. El discipulado misionero que Aparecida propuso a las iglesias de América Latina y el Caribe es el camino que Dios quiere para este hoy. Toda proyección utópica hacia el futuro o restauracionista hacia el pasado no es del buen espíritu. Dios es real y se manifiesta en el hoy. El hoy es lo más parecido a la eternidad. Más aún, el hoy es chispa de eternidad. En el hoy se juega la vida eterna. Parece de Lucas, ¿verdad? Pero lo puse aquí a propósito porque el reino de Dios es hoy. No es futuro, quién sabe cuándo será. O no, eso fue en la época nuestra, cuando comenzaron allá los cursillos de cristiandad. ¿Se acuerdan de esa época? Esa época era dorada, ¿verdad? Ahí todo funcionaba muy bien. Ahora el reino de... No, ahora no tanto, ¿ya? Ni es restauracionista, ni tampoco es utópica. Es real. Es aquí y ahora. Cuarto, la jornada en Cafarnaúm, que es la forma especial, original de presentar Marcos, cómo vivirlo, cómo hacerlo operativo, cómo hacer una nueva evangelización. Entonces busque por favor capítulo 1, versículos 21 al 35. Jesús comienza con sus discípulos yendo a la sinagoga. Allí aparece un endemoniado, que es una cosa extrañísima, pero él, ¿qué hace? Muestra el poder que tiene su palabra frente al mal que esclaviza, él libera, ¿ya? Y de allí se van, ¿a dónde? A la casa de los discípulos, de la sinagoga a la casa. Y en la casa, ¿qué hace? Sana, dispone para el servicio. Y después de la casa, en la tarde se va a la puerta, el espacio público. Y ahí también sana, libera. ¿Y a dónde termina la jornada? En un lugar solitario en la madrugada, orando solo. Ahí tenemos un itinerario de nueva evangelización, ¿verdad? El espacio comunitario convocado por la palabra, el espacio familiar de la casa, el espacio público, el espacio privado, individual. Y ojo, el evangelio de Marcos es el evangelio de la casa. Muy interesante el tema de la casa, ¿sí? Muchas cosas que se hablan del templo, de la sinagoga, van a referirse a la casa. Y tan importante es la casa para Marcos, que ustedes pueden ir a visitarla en Cafarnaúm cuando tengan un poquito de platica, ¿verdad? Entonces pueden ir allá, y allí está la casa de Pedro. Allí fue la casa de Pedro. Es que la casa de Pedro era la casa de Jesús. Era la casa de los discípulos.
Era el nuevo espacio de encuentro con Dios. Y era el espacio en Roma. En Roma no tenían templos, no tenían basílicas. ¿Qué tenían? Casas. Era recuperar el espacio de la casa, de la familia, como el espacio de evangelización, de encuentro y de renovación de la fe. ¿Ya? Bueno, está dirigida a los obispos argentinos. Aquí hay obispos argentinos, por ahí me dijeron que había un obispo. Bueno, esa es dirigida a usted, monseñor, ¿verdad? Prefiero 1000 veces una iglesia accidentada que una iglesia. El texto es mucho más largo y mucho más bello, porque él va a decir justamente qué significa una iglesia enferma, ¿verdad? Se queda autoconmiserándose allí, mirándose un poquito el ombligo, las necesidades, las preocupaciones, como dice él en otro texto, ¿no? Cuidando una oveja, o como dice más, peinando una oveja, porque dice así chistosamente en el libro, se lo recomiendo, el jesuita, dice él, algunos pastores se volvieron peinadores, porque como solo tienen una ovejita, entonces se dedican a peinarla y a hacerle rulitos. No lo digo yo, lo dice el Papa, ¿no? Bueno. Y entonces dice, prefiero una iglesia que salga a las calles, y cuando uno sale a la calle le puede pasar algo, ¿verdad? Que salga a las calles y se accidente, que una iglesia que por quedarse dentro se enferme. Y además dice otra cosa, que me parece muy importante también, es que la tarea de la iglesia es la alegría de comunicar, de ir a las periferias, de dejar que la gracia y la unción llegue a las periferias. Y nos está insistiendo mucho en ese tema. Si alguno no entendió, se lo va a repetir 20 veces más, hasta el punto de que uno diga, si tiene oídos y no oye, ya es otra cosa. ¿Sí? Ya es otro asunto, pero que no entendió, como dice un humorista aquí, ¿no? El que entendió, entendió. Bueno, ese es otro elemento importante. Los movimientos pueden a veces también tener su muro de lamentaciones. Ay, lo que era el cursillo de cristiandad hace 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Miren, yo les prediqué a la renovación carismática y es más o menos lo mismo, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que algunos que han vivido esa cúspide donde todo el mundo era carismático, todo el mundo era cursillista, ¿verdad? Y ahora sienten como una cierta nostalgia, o más bien como un decaimiento, entonces empiezan a llorar en el muro de lamentaciones, ¿no? De lo que era antes, lo que era antes, lo que era antes, lo que era antes, ¿ya? Y eso enferma. Eso enferma. Eso es quedarse con una oveja y dejar las 99 afuera. Entonces, no hay duda que eso supone, también lo dice Aparecida, conversión pastoral. Y finalmente, el Mesías humillado. El Mesías tenía connotaciones casi siempre triunfalistas. Incluso nosotros decimos hoy mesianismos. Detrás de muchos de nosotros hay muchos Mesías. Yo les digo a los sacerdotes, como a nosotros nos hicieron ancianos a los 24 años, ¿sí? A los 24 años nos ordenan presbíteros, es decir, ancianos, pues nos toca apurarle al asunto y entonces hay que madurar a la fuerza y hay que desarrollar autoridad a la fuerza y entonces pues tenemos que mandar más y tenemos que organizar más, ¿ya? Y no ganamos la sabiduría del anciano, sino ganamos la autoridad del anciano. Entonces a veces no es siempre fácil equilibrar. Y en ese autoritarismo se desarrollan muchos complejos, como el complejo de Adán, que no es solo de curas, también de todos. Es como si no hubiera habido ni hombre ni mujer. Bueno, las mujeres serían Eva. No había habido ningún hombre en la tierra, sino yo fui el primero que llegué aquí. Eso pasa mucho con los párrocos, ¿ya? Aquí antes no había ningún párroco, por eso tengo que tumbar la iglesia y volverla a hacer, ¿verdad? Si hiciera un altar, pues hoy voy a hacerlo yo, porque es que no había altar, no había aquí. Eso no es altar, eso es una cosa horrible, vamos a tumbarlo. Ese es el complejo de Adán, ¿no? Nos volvemos mesiánicos. Todo el mundo depende de mí, nadie se va a salvar si no es por mí, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace el Evangelio de Marcos? Nos dice que una nueva evangelización no puede partir de esos mesianismos.
tiene que partir del Mesías humillado, ¿verdad? Humillado. En griego se dice kenótico, de abajamiento, es decir, como Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, el cual siendo de condición divina, terminó en la cruz. Ese es el modelo de Marcos. Jesús es el Hijo de Dios, sin embargo, se porta como un hijo de hombre. ¿Ya? Vive como un hijo de hombre, adopta la vida de un hijo de hombre, opta por una vida de hijo de hombre. Eso se llama encarnación. Y ese es el camino, nos dice, de salvación. Es el camino de salvación, el que hace Él. Y por eso Él manda callar a todo el mundo. Porque cuando hay un milagro, el milagro no es la finalidad de la propuesta salvadora de Jesús. El milagro solamente es una oportunidad para que el que es, ¿cómo se llama? Manco, no puede mover la mano, pues la pueda mover. El que no puede mover las piernas pueda caminar. El que no puede hablar, pueda hablar. El que no puede ver, pueda ver. El que no puede oír, pueda oír. Usted no me pregunte si no había enfermos de pulmonía, o del hígado, o del estómago. No hay ninguno en el Evangelio que se sane de enfermos de estómago, de la migraña, de nada de eso. El gran tema es que todas las enfermedades son obstáculos para seguir, para el seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Quitar el obstáculo. Quitar el obstáculo. Disponer la voluntad para que puedan seguirlo. Pero eso no significa que ya cambió las cosas. Significa que le dio posibilidad a alguien para no tener excusa de seguirlo. Es decir, hasta ahí 50-50. Lo que viene después es, bueno, ya ahora, como el ciego, ¿no? ¿Se acuerdan? El ciego de Jericó estaba a la orilla del camino y lo sanó, ¿y qué dice? Y empezó a seguirlo por el camino. O sea, discípulo. Y terminamos. Este es muy bello también. No lo dijo solo acá, lo dijo también en la canonización de la Madre Laura. ¿Ya? Es necesario salir de nosotros mismos e ir por el camino del hombre para descubrir que las llagas de Jesús son todavía hoy visibles en el cuerpo de todos los hermanos que tienen hambre, sed, que están desnudos, humillados, esclavizados, que se encuentran en la cárcel y en el hospital, precisamente tocando estas llagas, acariciándolas, algunos traducen besándolas. Es posible adorar al Dios vivo en medio de nosotros. No hay ningún camino de verdad y de nueva evangelización que no suponga humillación, servicio desde lo bajo, ¿verdad? Ternura. Incluso usa hasta la foto porque para poder abrazar a un enfermo en silla de ruedas, ¿qué tengo que hacer? Claro, tengo que hacerlo. Si quiero lavar los pies, todo lo que suponga servicio tiene, ¿cómo es? Trapear, barrer, planchar, lavar los platos. Todo lo que significa servicio tiene que estar, al no ser que tenga que limpiar arriba, ¿verdad? Normalmente el servicio supone humillación, kenosis, abajamiento. Muchas gracias. Tenemos un espacio de 15 minutos para preguntas y posteriormente pasaremos al almuerzo. Entonces, las personas que deseen formular preguntas al padre Guillermo, él está presto a responderlas. Mire, hay unas hojas que se han colocado en las sillas para que ustedes escriban la pregunta y la hagan llegar acá a la mesa. Igualmente, por ahí hay unos minutos de amor que nos ha obsequiado gente que es cursillista, que hace este oracional. Trajeron unos 100, si las personas no alcanzaron, mañana van a estar trayendo este que corresponde al mes de agosto. Así que agradecemos a la gente de Minutos de Amor por esto.
Queremos agradecer a Carlos Mario Vanegas. Carlos, que mientras ustedes se inspiran en las preguntas que van a realizar, queremos decirle que Carlos Mario ha hecho ya 4 CD, tiene aquí uno que está ofreciendo, tiene canciones propias de su autoría y otras alabanzas. Carlos Mario Vanegas, cursillista, que nos acompaña. Entonces, mientras ustedes se inspiran, Mario nos acompaña con la música. Su cuarto CD tiene por título Manos al Cielo. Santo, Santo Espíritu de Dios, derrama sobre mí tu bendición. Anhelo que me ayudes a caminar y me guíes por caminos de verdad, con tu amor, tu poder y tu bondad. Santo, Santo Espíritu de Dios, derrama sobre mí tu bendición. Anhelo que me ayudes a caminar y me guíes por caminos de verdad, con tu amor, tu poder y tu bondad. Yo sé que necesito de tu amor. Manifiéstate y desciende sobre mí. Manifiéstate y desciende sobre mí, sobre mí. Gracias a Carlos Mario, que hoy también ha dicho sí presente a este 13º Encuentro Nacional de Dirigentes. Continuamos con las preguntas. Una de ellas es, a los movimientos o grupos nos ha sido difícil la renovación con las juventudes. ¿Dónde hacer el clic para aceptar estas nuevas propuestas? Voy a aprovechar la oportunidad. Y bueno, ya le hicieron publicidad a nuestro hermano acá, entonces yo le voy a hacer publicidad a otro asunto. Hay un programa del CELAM, del CEVIPAL, que se llama Leccionautas, ¿ya? Y es un programa de animación bíblica de la pastoral juvenil o de jóvenes. Enseñar a hacer o a vivir la lección divina o la lectura orante de la palabra a través de unos talleres, ¿ya? Y los chicos continúan, su camino. No reemplaza grupos, no reemplaza movimiento cursivos de cristiandad, no reemplaza nada, porque es de animación, pero puede ayudar a revitalizar, ¿no? Cuando de pronto uno se reencuentra con la palabra, cuando uno aprende a orar con la palabra, eso alimenta su vida espiritual. Pueden entrar también en internet, está ahí, leccionautas.com, o hay uno para niños que se llama discipulitos.com. Leccionautas.com o discipulitos.com. En cada país la Conferencia Episcopal es la responsable y nos apoya en las sociedades bíblicas nacionales.
Pero ¿dónde hacer más clic? No sé. Tocaría conocer los grupos que hay, pues hay movimientos juveniles. Ustedes tienen, pues digamos, no ustedes, pero Jornada de Vida Cristiana existe también, por ejemplo, Emaús para jóvenes, y hay otros retiros y encuentros que ayudan a que el chico se encuentre con el Señor resucitado. Padre, me queda la inquietud del final del Evangelio de Marcos. Después de huir viene la aparición del versículo 9 al 20 y salieron a predicar. Bueno, decía que ese final no corresponde al mismo autor. Si ustedes revisan los comentarios a pie de página, les explico un poco más, pero estos fueron hechos después de que Marcos terminara en el versículo 8. Algunos dicen se perdió el final. Por lo que les acabo de decir, creo que no se perdió, ¿verdad? Hay muchos signos que nos dan a entender que todo responde a una teología propia. Entonces, así quiso terminar Marcos. El problema es que no les gustó. Entonces, digamos que los cristianos después, recogiendo las tradiciones en torno a Jesús, sobre todo Jesús resucitado, ustedes encuentran al final de Marcos los discípulos de Emaús, ¿no? Se acuerdan de los dos que van caminando, se encuentra María Magdalena, que finalmente va y le dice, pero no le creen, y se encuentran también el envío al estilo de Lucas, ¿no? En el monte, en fin, para enviarlo, ¿no? Entonces, realmente el final, le decimos final canónico, es decir, palabra de Dios, pero no del mismo autor. ¿Cómo hacemos para ser más comprometidos y poder llevarle este amor que tenemos nosotros de Jesucristo a los demás? El Papa Francisco decía hoy, y hoy significa lo que tengas a mano. Si tú te quedas esperando cuándo va a suceder, no va a realizar, no va a suceder. Entonces tiene que ser ya mismo, aquí. ¿Cómo puedes vivir una experiencia de compromiso de fe? En tu casa, ya mismo, ahora regresando, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? En el medio donde estás, todo eso va implicando cambios. El que deja para mañana lo que puede hacer hoy, generalmente lo pierde. Entonces yo creo que a veces cuando soñamos demasiadas cosas, se quedan en asuntos pendientes, ¿verdad? No generan conversión. ¿Es que estamos callados porque no crecemos en comunidad, siempre los mismos? ¿Cómo hacer para que nos comprometamos y tengamos sentido de pertenencia? Bueno, vuelvo a repetir, no me quiero meter en camisa de 11 varas, pero si son siempre los mismos, deben ser súper recontra amigos, ¿o no? Si llevan 40 años juntos, ya debe ser mejor que una pareja de 40 años, ¿verdad? Súper amigos, de confianza, súper solidarios, etcétera, ¿verdad? Entonces, el perseverar mucho tiempo los mismos puede ser una ventaja también si la ven. Si necesitan sangre nueva, pues tendrán que buscar el camino evangelizador apropiado. Pero también es una virtud el poder perseverar en la fe durante tanto tiempo los mismos, ¿verdad? Desde Isaías se habla del Hijo del Hombre. ¿Cómo se puede concatenar con el de Hijo de Dios? El Hijo del Hombre es un título usado por los profetas, muy especialmente por Daniel, ¿ya? Y por Ezequiel, si interpretamos Hijo de Adán, también como Hijo de Hombre. ¿Eso qué quiere decir? Son términos amplios para decir ser humano, es decir, sometido al plan de Dios, criatura, pero también siervo, ¿ya? Cuando Jesús se llama a sí mismo Hijo de Hombre, es porque asume realmente su misión como servidor del plan de Dios y como pues, palabra hecha carne. Es decir, si yo, por ejemplo, supongamos una de ustedes dice, yo me voy a ir al barrio más pobre a servir a los más pobres y a vivir entre los más pobres porque quiero ser la más pobre, ¿ya? Y se vaya y se lleva su iPhone, su iPad, su purificador de agua, pues se echaron a reír, la risa. Entonces, si Jesús todo el tiempo se hizo hombre y hubiera estado, es que yo como soy el Hijo de Dios,
pues no hubiera funcionado. Realmente así no funciona la encarnación. El Evangelio de Marcos quiere destacar la encarnación y por eso Jesús es el que nos enseña qué significa encarnarse. Y eso significa que nos hizo abajamiento y por eso usa para sí mismo el término hijo de hombre. Aunque ustedes lo vean que en su oración, en su relación con el Padre Dios, sigue siendo siempre el Hijo de Dios, el amado, ¿verdad? Entonces en la intimidad con el Padre Dios, Él tiene una sola identidad, que es ser Hijo de Dios. Padre, ¿qué nos recomienda para que como evangelizadores logremos abajarnos? Pues tomar Transmilenio, aprender a conversar con el vecino en el bus, dar el asiento. Si alguien le pide comida, dele, converse con él. No, pues en la naturaleza está o hacerlo o no hacerlo, ¿no? Hay gente que es muy querida y que evangeliza de una forma tremenda. Y hay gente que, aunque tenga todas las herramientas, no sabe qué hacer. Estábamos hablando recientemente de un tema interesante y es la evangelización de las cárceles. Generalmente los católicos, cuando vamos a una cárcel y hay católicos allá, pues ¿qué hacemos? Llevamos cositas de afuera, y va el padrecito, y va el grupo de voluntarios, la hermanita, celebramos la Eucaristía muy bien, confesamos, ¿y qué hacemos? Nos regresamos. Nadie se queda en la cárcel, ni se puede quedar. ¿Qué hace un evangélico? Va, evangeliza, anuncia a Jesucristo vivo, y tú, hermano, tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús y tú vas a evangelizar a tus hermanos porque eso te lo ha dicho Dios. ¿Y qué sucede? Que ese ya no necesita que venga el pastor, porque ese se va a encargar de decir, mira lo que Dios hizo en mi vida. Es decir, les hace un cursillo de cristiandad dentro de la cárcel. Si usted quiere que una cárcel se convierta, pues que todos se hagan cursillistas. Y ya no tienen que salir, ni tienen que entrar, sino que allí mismo, imagínense, tiene una población cautiva todo el tiempo. Y usted allí, ¿qué sucede? ¿Qué hace? Pues habla de Jesucristo, lo que Dios hizo por uno. Como nuestra dinámica casi siempre es de ir, de dar cursillos, eso fue una de las originalidades, ¿no? Hacer que el laico comenzara a predicar, que el laico comenzara a testimoniar, que el laico comenzara a tomar responsabilidad frente al tema evangelizador. Entonces por ahí yo creo que se orientaría la respuesta de qué hacer para servir. Bueno, padre, como usted habló sobre los jóvenes que están presentes en este auditorio han hecho un par de preguntas sobre jóvenes. La primera dice que nos cuesta conseguir la perseverancia de los jóvenes. No sabemos transmitir el carisma, es la pregunta. Y en ese mismo orden dice, una de las razones para no involucrar personas muy jóvenes al movimiento de cursillos de cristiandad es porque se piensa que los testimonios de personas adultas no los impactan o no se sienten identificadas. ¿Qué piensas sobre esta afirmación? ¿Qué proceso a seguir para una auténtica renovación? Yo creo que no hay que partir como de prejuicios o preconceptos, ¿ya? De hecho, miren, las empresas gastan más dinero en la fidelización de los jóvenes, porque la fidelización de los jóvenes es casi imposible, ¿ya? O porque no tiene dinero, o porque una cosa le gusta hoy, mañana le gusta otra, porque está forjando justamente su gusto, su deseo, sus convicciones, ¿ya? Pero la pregunta sería, ¿por qué Madre Teresa de Calcuta, viejita, encorvadita, arrugadita, atraía más jóvenes que un joven? Como decimos algunos, usted lleva a un sacerdote joven y les encanta, pero se confiesan con el viejo. Porque hay que escuchen, escuchen. Y ustedes lo saben, los saltos generacionales a veces también logran empatía. Por ejemplo, es más cercano un nieto a un abuelo que un hijo a un padre, ¿ya? Entonces yo diría, hay que saber encontrar el camino, ¿no? No es fácil.
es fácil. La perseverancia no es fácil para nadie. Es verdad que el tema fluctúa en los jóvenes más que en otros grupos, pero hay que seguir apostando, hay que seguir ofreciendo, hay que seguir invitando, ¿verdad? Y lo otro es que depende, los testimonios impactan, no importa la edad, dependiendo de qué tipo de testimonio se trate, ¿no? Y de qué tipo de vida se trate, ¿ya? Entonces yo creo que habrá que sí saber si el grupo de cursillos es un grupo de mayoría joven, pues buscar el testimonio, no importa si es joven o mayor, que pueda impactarles más. Pero hay testimonios de personas adultas a personas mayores que realmente impactan a los jóvenes, ¿ya? Entonces yo diría que no vayamos con dogmatismos en el mundo pastoral, dejemos los dogmas para la doctrina y para otros, pero el pastoral es un campo de creatividad, es un campo de estar explorando siempre espacios nuevos. Entonces yo diría que el mundo de los jóvenes siempre será un reto para todos. Padre Acero, las dos últimas preguntas. El Evangelio de Marcos cuenta, describe a un Jesús sobrenatural. ¿Cree que es el único que hace eso? Creo que es el único que hace eso. ¿Qué significa? No, yo tampoco sé qué significa. Sobrenatural quiere decir por encima de lo natural. Y más bien yo diría al contrario. Jesús es lo que acabamos de decir: abajamiento, humillación, encarnación, ¿verdad? Entonces, si se trata de algo extraordinario, sí, fuera de lo normal, de lo ordinario, pero sobrenatural yo creo que no, al contrario. La encarnación se ve muy cercana en el Evangelio de Marcos. Lo que está realizando el Papa Francisco lo podemos comparar como una teología de la liberación en enfoque social. Yo no diría eso como poniéndole como rótulos. En la Javeriana ahorita están desarrollando algo que me llama mucho la atención, es teología de la praxis, teología de la práctica. O algunos hablan, en el mundo del CERAM se dice, las encíclicas de los gestos. Otros dicen gestos proféticos. O sea, así como los profetas del Antiguo Testamento hablaban con gestos, ¿ya? Así también el Papa, una imagen vale más que 1000 palabras. Los gestos de él están mostrando qué es lo que quiere decir. Si habla de la pastoral de la cercanía, está mostrando cercanía. Revolución de la ternura, está buscando ternura. Pero, porque habla de los pobres, vamos a decir que entonces de la teología de la liberación. Yo no creo que estamos en esa época. Eso es un refrito, ¿verdad? Y hemos evolucionado todos. Los que trabajan o que han sido convencidos de la teología de la liberación han caminado, ¿verdad? Como dicen en portugués, han hecho su caminada, ¿verdad? Y todos los que no son de la teología de la liberación también se han abierto un poco más, se han reconciliado. Estuvo en la reunión del CELAM, estuvo el arzobispo Müller, que es el presidente del Consejo, como prefecto del Consejo Pontificio, del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, o sea, lo que tuvo Cardenal Ratzinger en su tiempo, ¿no? Y él, precisamente, él ha dado declaraciones donde habla de la teología de la liberación, bien, ¿ya? Un caminar que se ha ido madurando. Si liberación se entiende en términos políticos o ideologizados o políticos, partidistas o marxistas, pues evidentemente que no vamos a estar de acuerdo. Pero si se trata de precisamente ayudar a un mayor equilibrio social, en donde haya justicia, donde todos tengamos derecho a la salud, donde todos tengamos derecho a todo y que no haya gente marginada por una razón u otra, pues creo que todos estamos de acuerdo con que si eso es lo que se entiende por teología de la liberación, eso es lo que practica la Iglesia, ¿no? Entonces, evidentemente viene de América Latina, evidentemente jesuita, ¿verdad? Pero vean que los teólogos de la liberación argentinos de su época, jesuitas, no lo querían mucho, o sea que tampoco hay que considerarlo por ese lado. Pero no hay duda que John Sobrino Leonardo Boff está hablando muy bien, varios están hablando muy bien de Francisco, lo cual significa también un punto de encuentro.
no están como muy contentos los reaccionarios, ¿no? Pero reaccionarios ha habido en todas las épocas. Si no hubiéramos hecho caso a los reaccionarios, no hubieran estado ustedes, ni renovación carismática, ni muchas cosas, ¿verdad? Entonces hay que saberlo manejar. Como decimos algunos, hay que saber hacer ecumenismo dentro de la iglesia y buscar un camino de encuentro, ¿no? Padre, antes de esta última pregunta que llegó vía Twitter, queremos saludar a Monseñor Pedro María Lazangüe, ¿lo dije bien? De Argentina. Bienvenido, Monseñor, por acompañarnos en este 13º encuentro. Y la pregunta, Padre, que llegó vía Twitter, dice: Padre Guillermo, ¿es justo y necesario que estos jóvenes que están aquí tengan un almuerzo ahora?